Muy buenas tardes, queridísimos radioescuchas de Radio María. Estamos acá en la cabina con la sintonía ya de viernes 7 de agosto. Y pues bueno, estamos aquí en un programa especial en torno a la caminata por el matrimonio natural y la familia. Se vive un ambiente difícil y un ambiente tenso, ¿verdad? Un ambiente también de diálogo y un ambiente que nos invita a la reflexión y nos invita también igual a ubicar nuestra esencia de cristianos, nuestra esencia de católicos. La caminata por el matrimonio natural y la familia será el día de mañana, sábado 8 de agosto, en punto de las 4 de la tarde. Y para ello, pues es un programa especial. Tenemos invitados que nos vienen a hablar de ello. Soraya. Bueno, pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en un programa especial, como ya lo ha dicho Héctor. Y nos acompaña aquí en cabina el licenciado Luis Humberto Rodríguez y el licenciado Edmundo Becerril y el licenciado Leonardo Rodríguez Muñoz. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Qué bueno que nos acompañen aquí en su casa, que es Radio María. Y para hablar de un tema pues muy especial, un tema que en estos tiempos es necesario dar a conocer a todos nuestros radioescuchas, la gran importancia de la defensa del matrimonio natural y la familia. Y bueno, pues ellos pertenecen al movimiento México es Uno por los Niños y también el Consejo Coordinador Ciudadano, que aquí está el representante, el licenciado Leonardo Rodríguez Muñoz, a quien le vamos a pedir que nos comparta un poquito el porqué de esta caminata por el matrimonio natural y la familia. Gracias, muy buenas tardes. El Consejo Coordinador Ciudadano está armonizando la manifestación pacífica y alegre de todos los ciudadanos de buena voluntad de San Luis Potosí, que están conformes, contentos y de acuerdo en defender lo que es el matrimonio y la familia natural. Somos muy afortunados de, como Consejo Coordinador Ciudadano, formar parte de un movimiento nacional que es México por los Niños, y los señores licenciados que el día de hoy nos honran con su presencia, pues ellos son férreos y arduos y defensores de la niñez y la familia, y nos van a compartir algo muy, muy importante, la trascendencia de la legislación que actualmente existe y algunas situaciones técnicas, jurídicas a nivel de la Suprema Corte de Justicia, pues que no fueron debidamente emitidas, realizadas, que nos perjudican a todos. Entonces es muy importante que conozcamos esta situación y que el día de mañana, recuerden, todos sus familias, sus amigos, sus papás, sus abuelitos, se unan a esta caminata alegre, familiar, pacífica, para defender lo que es el sustento de nuestra sociedad. Se les está recomendando a quien pueda ir vestido de blanco, se les agradecería mucho porque nos ayuda a identificarnos, y si les es posible llevar globos rosas y azules, pues nos daría unidad en la manifestación para identificarnos a pesar de que posiblemente no nos conozcamos personalmente. ¿En qué lugar dará inicio esta marcha, esta caminata? Dará inicio el día de mañana a las 4 de la tarde en el Jardín de Tequis sobre Carranza y terminaremos en lo que es la Plaza de Armas. Así es, pues usted que nos está escuchando, invitamos a todas las familias a que se unan a esta caminata. Y yo creo que es una oportunidad para levantar la voz como católicos, como cristianos, y defender a la familia, defender los derechos de la familia y de los niños. Y bueno, pues les esperamos ahí, sábado 8 de agosto, 4 de la tarde, desde Avenida Venustiano Carranza hasta la Plaza de Armas. Todos busquen su ropa blanca, sus pantalones, sus camisas, sus vestidos blancos, sus globos, sus cachuchas, algo para el solecito que va a ser un poquito fuerte, y ahí los esperamos. Y bueno, pues esto lo está organizando el Consejo Coordinador Ciudadano, ¿así es? Así es. ¿Nos podía hablar un poquito a grandes rasgos del Consejo Coordinador Ciudadano? Sí, como no, está formado por la sociedad civil, organizaciones civiles, empresariales, patronales, que son afines a los principios que estamos defendiendo como ciudadanía. Obviamente también hay la simpatía de varias denominaciones religiosas que son coincidentes con sus principios como tales y que se suman en cuanto a sus principios a la voz de toda la ciudadanía, mas sin embargo es un
un movimiento meramente ciudadano, no tiene ningún carácter religioso, puesto que aquí confluimos todos. Así es. Pues bueno, usted lo ha escuchado. Le esperamos a todos ustedes, llévese a toda su familia, a sus niños, sus hijos, los matrimonios. Toda la familia tiene que estar ahí, en punto de las 4 de la tarde, en Avenida Venustiano Carranza hasta la Plaza de Armas, ¿sí? En el Jardín de Tequis, así es. Y bueno, pues también hablaremos el día de hoy, nos hará favor el licenciado Luis Humberto Rodríguez y el licenciado Edmundo Becerril de compartirnos qué es lo que dice la Ley General respecto a este tema. Hola a todos los radioescuchas, muchas gracias por la invitación. Así es, venimos con mucho gusto y alegría a platicarles sobre los alcances jurídicos de estas leyes para hacer una conciencia a los ciudadanos, a todos los que nos escuchan, a las familias, a los padres de familia, hacer conciencia sobre este tipo de ley federal, y algunas leyes que están haciendo también, sacando en las legislaturas locales, porque por un lado podemos ver una ley pues como aparentemente bien y bonita, ¿no?, que protege a los niños, pero tiene otro sentido, que es el que venimos a explicar hoy y a escudriñar hoy, que pone en riesgo a nuestra consideración, pone en riesgo varios aspectos importantes de la familia y la convivencia. Así es, queremos ser enfáticos en que esta legislación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, da, en lugar de procurar un beneficio, para nuestro criterio, procuran un perjuicio para la niñez y atentan contra la patria potestad y los tratados internacionales que protegen a los padres de familia. Quisiera iniciar mencionando que fue una ley, una iniciativa preferente. Esto significa que en un tiempo récord, en menos de 2 meses, se presentó, tuvo que pasar a las 2 cámaras, diputados y senadores primero diputados, y se votó en un procedimiento sumarísimo, cuestiones sumamente delicadas. Nosotros estimamos que los diputados no tuvieron el tiempo de informarse y meditar sobre los alcances de esta terrible ley que daña a los niños. Primeramente quisiera hacer mención que en diversos artículos, en los artículos 10, 39, 57 y 116 de esta ley, le ponen como derecho a los niños que no podrán ser discriminados por el género y la preferencia sexual. Me voy a detener un poco en la palabra género. La palabra género, nosotros estimamos que es inconstitucional porque es ideológica y de conformidad al artículo 40 constitucional y 115 constitucional, el Estado asume para el gobierno interior la postura laica. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser una información científica y ajena a contenidos ideológicos o religiosos. Entonces, la palabra género apareció en el 2001, en la reforma constitucional del 2001, cuando se agregó al artículo 1 un segundo y tercer párrafo. Y aparentemente se dio por buena porque se estimó que género era sinónimo de sexo. Y así yo no encontré en todo este tiempo una definición jurídica palpable, tangible, hasta que por fin la logré encontrar 15 años después en un documento oficial avalado por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. La definición de género jurídica establecida y aceptada por el gobierno, yo la encontré en un libro para primero de secundaria. Entonces, la palabra género, en libro para primero de secundaria, esta es una información sacada de
la divulgación y comunicación pública del portal de Internet de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. O sea, es un documento oficial. Entonces, Oficial. es una definición oficial, autorizada por un órgano oficial. Entonces, dice así, el género, para primero de secundaria, dice, el género no se limita al sexo o a las características físicas que distinguen a hombres y mujeres. También incluye el aspecto psicológico de pertenecer a uno de los dos géneros, hombre o mujer. Bueno, aquí, ¿qué estamos diciendo? Al decir la palabra limita, quiere decir que el niño o la niña puede aspirar a ser lo opuesto a lo que es, o sea, a aferrarse a una mentira. Y apunta, esta palabra apunta hacia el lesbianismo y hacia a todo tipo de cuestiones o de cosas que quiera ser, porque al decir no se limita, quiere decir que puede aspirar a cualquier cosa. Entonces, continúa, dice, ahora hombres y mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones. Y después dice, y todas las conductas que el individuo ha aprendido a lo largo de su vida de acuerdo a las normas que impone la sociedad a hombres y mujeres, las cuales varían dependiendo de la época y cultura. Entonces, tenemos la premisa inicial. Bueno, claro, el proponente de esta definición no se detiene a analizar la racionalidad de sus argumentos, simplemente se impone, pero nosotros vamos a analizar que no se trata más que de un absurdo. Dice, el género, premisa inicial, el género no se limita al sexo biológico, necesita el aspecto psicológico de pertenecer al género hombre-mujer. ¿Qué sustenta esta premisa? Porque las conductas del individuo las impuso la sociedad, las cuales son variables, y ahora hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Entonces, esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Es válido que no te identifiques perteneciente a tu sexo biológico porque la sociedad impuso un actuar a tu sexo biológico, lo cual es un absurdo. Así es. O sea, ya no se nace no naces con tu sexo definido, sino es una imposición social. Exactamente. Según este pensamiento. Es una parte de una falsedad. Después, la otra conclusión a la que lleva esta premisa es, por lo tanto, es válido que repudies a tu sexo biológico porque la sociedad impuso un actuar a tu sexo biológico. Y concluye, es válido, con la siguiente premisa, es válido que te repugne tu sexo biológico o es congruente que odies a tu propia naturaleza biológica porque la sociedad te impuso un actuar. O sea, es una premisa absurda, pero si lo analizamos racionalmente, a esto lleva la definición que propone. O sea, incita al odio del ser humano hacia sí mismo, ya que a su naturaleza biológica, cuando debería ser lo opuesto. Para nosotros esto es una perversión de la niñez, porque el varón debe de sentirse orgulloso de ser varón y la mujer debe de sentirse feliz y orgullosa de ser mujer. Entonces, cuando en el libro en la ley se menciona en los artículos que acabo de mencionar, 116, 10, 39 y 57, que los niños no podrán ser discriminados ni sujetos de limitación o restricción de sus derechos en razón a su género, no significa sino que poner todas las condiciones para que un niño aspire o crea que puede ser niña y una niña crea que puede ser niño. Qué preocupante es muy preocupante porque el artículo 37 de esta ley dice que en todas las políticas públicas se procurará transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones. Esto, conforme a la definición que acabamos de tener y analizar, significa imponer en todas las actuaciones del Estado la posibilidad de que un niño no se identifique con su sexo biológico. Para nosotros esto es sumamente grave, atenta contra la formación, atenta contra la dignidad, atenta contra los valores y la patria potestad de los padres
y atenta contra los tratados internacionales. Y además es una imposición, o sea, ahora eso sí es una imposición del Estado. Nos estamos... Una imposición de pensamiento. A mí me hace ruido el hecho de estos 2 meses que mencionas, ¿verdad?, en que se hizo el proceso de... Me hace mucho ruido porque no recurrieron a investigar, no recurrieron a documentarse, o sea, ¿cómo fue esto? O sea, ahora, no digo esto por los 2 meses, lo digo porque ¿acaso habrá otros intereses? Y la pregunta es esa. Y la segunda que me hace ruido, o sea, ¿cuáles serán las consecuencias si se permite todo esto? Dentro de 10 años, dentro de 20 años, ¿qué va a suceder? Yo quiero que reflexionemos en eso, o sea, no es solamente el hecho de que se apruebe la aceptación dentro de la sociedad a este tipo de le llaman algunos desviaciones, algunos le llaman preferencias, ¿verdad? Y ahora tiene uno que llamarle preferencia, ¿verdad? Pero yo creo que es importante la reflexión y yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, nosotros que estamos escuchando ahora Radio Escuchas, ustedes qué piensan, qué opinan, yo creo que es importante el diálogo, no enojarnos, no molestarnos, pero también igual ver las consecuencias. A mí me asusta nada más de pensar que mi hijo esté en manos de alguien que está lastimado, que está dañado. Me asusta pensar que mi sobrino está siendo educado bajo una óptica antropológica reduccionista, porque no encuentro otro concepto. O sea, al ser humano reducirlo solamente a una dimensión y negarlo a su identidad física, psicológica. Integral. El hombre es hombre. Pues mira, yo creo que esta ley, vamos a seguir analizándola, pero esta ley es una ley muy delicada, son temas muy delicados porque se están metiendo con los niños de millones de matrimonios y de familias en México, ¿no? Aunque esta es una tendencia a nivel mundial, ya llegó a México, pero esta es una tendencia a nivel mundial, que es esta ideología que estamos hablando, que es la ideología de género, que tiene más consecuencias. Pero hablando específicamente en México, sí fueron las famosas leyes a vapor que se están haciendo en diferentes, primero salió la ley federal, ahora se está legislando en cada entidad y han habido leyes hechas en 24 horas. ¿Cómo es posible que una ley con tal magnitud y consecuencias y los alcances que pueda tener a corto, mediano y largo plazo no pueda ser debatida ante mesas formadas por padres de familia, por pedagogos, psicólogos, por especialistas en el tema, por representaciones de iglesias en general? O sea, se tuvo que haber convocado a toda la ciudadanía para ver qué pensamos, para ver si estamos de acuerdo. 2 meses dices que se promulgó ya esta ley. Sí, la iniciativa fue una iniciativa preferente presidencial del año pasado y salió publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del año pasado. Hay padres de familia que, viendo la magnitud y el error craso de esta ley, han interpuesto demandas de juicio de amparo a lo largo del país. Esperamos que los jueces atiendan a esta situación porque se trata de todo un país, toda una nación, toda la niñez del país. O sea, yo no quiero ver que las niñas tengan aversión, que se les enseñen a que puedan tener aversión a su sexo biológico. Eso para mí es una deformación de la educación. O a su cuerpo. Y aparte, tiene muchas deformaciones. Estos artículos que les acabo de mencionar hablan de que tampoco pueden ser discriminados los niños por su preferencia sexual. Pero a ver, una vez más se saltan la patria potestad de los padres, porque los padres de familia son los que educan en valores, en la castidad, en las virtudes, en el esfuerzo, y aparte, no todas las preferencias sexuales son éticas, pero aquí lo está dando por hecho. Y aparte está diciendo que no pueden ser sujetos de discriminación. Y como el artículo 62 le da libertad de conciencia a los niños, o sea, está tratando como si fuera un adulto a un niño, entonces se cierra el ciclo vicioso, se cierra el círculo vicioso en perjuicio de los niños, en perjuicio de las virtudes y en perjuicio de la religión y nuestros valores como sociedad. Pero ¿cómo es posible? Porque un niño no tiene aún la capacidad para elegir
para decidir sobre sí mismo cuando es pequeño. Exactamente. Hay artículos muy aberrantes, pero ahorita vamos a hablar del artículo 62. Sí, miren, este artículo yo creo que es base estructural de esta ley, porque con este argumento que nuestros queridos legisladores y este artículo que hicieron, pues le están, ¿cómo diré? Es como que la protección a todos sus argumentos en esta ley. Se enojo, ¿va? Y también a indignarnos. Yo creo que debemos de indignarnos, ¿eh? Quien no esté indignado ante todo esto que se está diciendo ya de inmediato, es porque no sé qué tenga, ¿verdad? No sé qué tenga en las venas. Sinceramente, yo creo que debemos de indignarnos. Y indignarnos nos lleva a la acción. A la acción. Ya aquí está una primera campaña, ya la caminata es una primera acción. Espero que haya siguientes pasos después de la caminata. Supongo que en el plano jurídico debe de haber así como que una propuesta, ¿va? Una propuesta firme, ¿va? No me quiero adelantar, solamente quería hacer una pausa, ¿va? Sí, de los sentimientos. Y tienes toda la razón, sí causa sus sentimientos y otros más. Sí, yo creo que el primer punto que habría que resaltar con la gente sería el hecho del diálogo, ¿va? El hecho del diálogo, yo creo que hay que dialogar, ¿verdad? No perder el control, ¿verdad? Dialogar. Y desde el plano jurídico, pues bueno, dar las pautas, ¿verdad? Nos gustaría que vamos a un corte y entrando al corte escuchamos esa parte de la ley que nos va a comentar en este momento. En un momento regresamos. Estamos no le con cambien. ustedes aquí. Buenas tardes, estamos al regreso de nuestro programa Cafeteando con el Padre Gallo. Es un programa especial en torno a la marcha que tendremos el día de mañana, la caminata que tendremos en pro de la familia natural. Héctor Tenorio y Soraya Hernández estamos entrevistando aquí a los organizadores y estamos también hablando sobre el ámbito jurídico y el impacto que tienen estas nuevas leyes que se han promulgado en estas últimas semanas en nuestro país. Así es, y bueno, nos acompaña aquí en cabina el licenciado Luis Humberto Rodríguez, el licenciado Edmundo Becerril y el licenciado Leonardo Rodríguez Muñoz, representante del Consejo Coordinador Ciudadano, y el licenciado Luis y Edmundo, el Movimiento México es Uno por los Niños. Y bueno, pues antes del corte estábamos comentando, ¿no?, fuera del aire, la importancia que debe de tener para todas las familias el hecho de levantar la voz. No nos podemos quedar callados porque ya decíamos, ¿verdad?, pecamos de omisión al no expresar nuestra defensa por todos los niños, nuestra defensa por la familia. Y bueno, pues el día de hoy nos acompañan ellos para platicarnos un poquito, instruirnos un poquito en cuestión de la ley, porque también podemos nosotros a lo mejor estar desinformados sobre lo que dice la ley y lo que nosotros como católicos y desde nuestra posición cristiana tenemos que defender. Entonces, estábamos hablando antes del corte de un artículo de la ley que por ahí nos iban a comentar, ¿no? Sí, pues retomamos lo que estábamos platicando y vamos a hablar ahora del artículo 62 de la Ley Federal de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El artículo 62 dice textualmente: niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán este derecho en el marco del Estado laico. La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los demás. Niños, niñas y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Esto es el principal, el meollo del asunto, como dicen. ¿Cómo es posible que una ley le otorgue una libertad de conciencia a niños? Estamos hablando de niños de edades de 0 a 12 años, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo es posible que un niño vaya a tener una libertad de conciencia cuando un niño está en formación? Y para que un niño esté en formación necesita la adecuada observancia de los padres. Así es. El consejo y la llamada de atención, ¿por qué no? Y el vigilar, la vigilancia, siempre estar a la atención de tus hijos. Es increíble que
los diputados y a través de las leyes le otorguen esta libertad de conciencia. Entonces, pues ¿por qué no le otorgan la libertad, la mayoría de edad? Así es. ¿Dónde estaría, yo en este momento me pregunto, la responsabilidad de los padres de educar cristianamente a sus hijos, de educar en todos los aspectos a sus hijos? ¿Los dejarían solos? Exactamente. Nosotros estimamos que indirectamente atenta contra la religión. Así es. ¿Por qué? Porque si se estima que un niño tiene la plena soberanía de conciencia, entonces ya no tendría caso que se le inculcare los valores éticos o la religión. Y aparte, esto es muy importante, con este artículo se podría interpretar como arbitraria toda corrección y toda formación. ¿Por qué? Todo esto es como un andamiaje jurídico, porque si a un niño le enseñas a que tenga repugnancia de sí mismo para que se identifique con el sexo opuesto, y si un padre de familia le dice, oye, ¿sabes qué? Eso que te están enseñando en la escuela es incorrecto, no le hagas caso. Entonces, cualquier corrección o formación se puede estimar arbitraria gracias a esta ley que estimamos que es totalmente injusta. Así es. Sí, es como decíamos anteriormente y como dice Leonardo, este artículo y esta ley atenta contra la patria potestad de los padres y contra el derecho natural de la familia. Así es. Porque está limitando la acción de los padres y los convierte en meros proveedores. No pueden arrebatarle al padre el derecho que tiene de educar a sus hijos. No pueden arrebatarle, la ley no puede arrebatar a los padres el derecho que tiene de instruir, de educar en todos los aspectos a su hijo en la niñez. Exactamente. Nosotros estimamos que esta ley es atentatoria contra varios tratados internacionales que sí protegen el derecho humano de los padres. Recordemos que los tratados internacionales son ley suprema y están por encima de las legislaciones. Ahora los padres de familia van a tener que aprenderse de memoria los siguientes tratados internacionales que voy a mencionar, que son los que los defienden. Para defenderse. Son los que los defienden. Miren, es el pacto, tomen nota, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 18 menciona claramente: los padres tienen derecho a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones éticas y religiosas, el artículo 18. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 12, numeral 4, que repite lo mismo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13, numeral 3. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 26, numeral 3, menciona lo mismo. Y la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, los padres de familia, cuando vean que tienen el derecho, aquí en la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 27, se menciona la primacía que tienen los padres en proporcionar los medios para el desarrollo físico espiritual. O sea, está reconociendo que hay espíritu en los niños. Uh-huh. Y reconocen que la Convención de los Derechos del Niño, que los padres tienen la primacía en proporcionar. Y esta primacía en proporcionar implica el poder oponerse a ciertos contenidos que atentan contra sus convicciones de conformidad al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales. Pero también les quiero decir otro artículo que tenemos aquí, que vemos que es un atentado directo contra la patria potestad. Es el artículo 57. Otro atentado. Sí, es otro. Quienes ejercen la patria potestad, 57, segundo párrafo. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda o custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes en términos de lo previsto por el artículo 103. Este segundo párrafo me parece totalmente inadecuado. ¿Por qué? En primer lugar, porque la palabra intervención está ligada a la esporadicidad. O sea, en primer lugar está mal redactado. Y cuando no es así. La función de los padres en la guía de sus hijos es permanente y constante.
Sí. Siempre. Y aparte dice, tendrán derecho a intervenir, o sea, como si fuera, como si el legislador en su bondad infinita les otorgara el derecho a los padres de educar a sus hijos. Ah, mira, qué bonito. Hay que agradecer, hay que estar bien. Bueno, que es un derecho natural que no está condicionado porque lo diga una ley, lo diga o no lo diga una ley. En segundo lugar, creemos que este párrafo es totalmente equivocado porque lo limita a una intervención que está condicionada y restringida. Porque dice, en términos de lo previsto por el artículo 103, o sea, el padre no se puede salir del 103, el artículo 103. Pero si nos vamos al artículo 103 de esta ley, tenemos en los primeros párrafos que obligan al padre a cumplir con la ley, a los papás. Es obligación de los padres cumplir con la ley. Es un círculo vicioso. Y en este andamiaje jurídico, lo que protege a la ley es la preferencia sexual de infantes, pero no se pusieron a pensar con quién la iban a ejercer. El género, o sea, para que no necesariamente se identifiquen con su sexo opuesto, con el sexo anticonceptivos a niños, que es el otro artículo que ahorita vamos a tocar. ¿Cuáles serían las consecuencias que acarrearía toda esta decisión de estas leyes en la sociedad? Sí. Mira, las consecuencias las vemos, primeramente, o sea, vemos que es una avalancha mundial, creemos que viene de la Organización de las Naciones Unidas, y es una avalancha mundial, y las consecuencias, para mí es claro que la palabra género no tiene otro fin, sino más que invertir a la humanidad, o sea, que una niña pueda creer que es niño, y un niño crea que es niña. Entonces, todo esto tiene esa tendencia, en mi opinión, y ¿quiénes son los que se oponen? ¿Quiénes son los que educan en valores, en las virtudes, y en las virtudes? Pues los padres. Entonces, por eso le restan participación a los padres de familia, para que ahora se estime a ellos como los agresores y los malos, ¿no? No quiero caer en teorías de conspiración, ¿verdad? Pero esto me suena a una consecuencia de el hombre reducido a solamente una experiencia muy de utilizar a la persona, muy de manipulación, no sé, ¿verdad? A título personal, quisiera externar lo que pienso en esta pregunta. Sí. Considero que el fondo de una iniciativa de esta magnitud a nivel internacional es mercantilista, porque si quitamos la concepción natural de donde surge la familia y se sustenta la sociedad, ¿qué va a quedar? Si culturalmente deformamos la mente de nuestros niños, ¿qué va a quedar? Vamos a ser niños in vitro y vamos a cobrar por ello, ¿verdad? Y luego para que se desarrolle ese niño in vitro, pero obviamente asesinando a aquellos que no sean viables conforme al gusto de quien lo quiere comprar, ¿verdad? Porque ya estamos fuera de lo que es la naturaleza, pues vamos a rentar también vientres, ¿verdad? No sé si la tecnología es todo un paquete, posiblemente exactamente vaya a caer en otra cosa, ¿verdad? Entonces, todo es como una planta que tiene diversos frutos malignos, ¿no? O sea, pretenden pervertir a los niños, alterar el significado de familia, alterar, eliminar la humanidad a la humanidad. Otro de los artículos que consideramos que es totalmente nocivo y dañino es el artículo 50, en donde dice: niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a disfrutar del más alto posible nivel de salud, y sigue hablando, las autoridades federales de las entidades federativas y municipales, o sea, que habla de todos, educativas, de salubridad, de seguridad, aquí habla de todo. Se coordinarán, nos vamos a la fracción séptima, asegurar la prestación de servicios de atención, bla, 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 y sigue el último renglón, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos a infantes. Entonces, nosotros estimamos que es totalmente, otra vez se salta la patria potestad de los padres, porque un padre de familia tiene el derecho a
no darle anticonceptivos a sus Protegerlo. niños. ¿Por qué? Porque si se los da implica la aceptación o aprobación de Así conductas es. que en sus convicciones pudieran no ser adecuadas. Entonces, pero aquí implícitamente está diciendo, no me importa lo que tus convicciones. Lo que piensa el padre. Aquí, no me importa lo que piense el padre. Aquí Ujú. les vamos a dar anticonceptivos a los infantes, que aparte implícitamente está hablando de pederastia. y se salta y el padre tiene derecho a oponerse a oponerse a darle anticonceptivos y a oponerse a que un tercero se los dé. Ujú. Este artículo es particularmente dañino porque está fomentando la promiscuidad, en la niñez y en la juventud. Sí, o sea, ¿cómo es posible que un niño, o sea, mi hijo vaya a estar pensando en utilizar preservativos? O sea, un niño va a estar pensando en jugar. Así es, Un niño va a estar disfrutar su pensando en niñez. correr, en disfrutar su niñez. No tiene por qué estar pensando en estas cosas. Entonces, implícitamente el Estado está ya inculcando un pensamiento también. Así Porque no nada más es la ley, sino como ya lo vimos en los libros de texto, a temprana edad, estoy hablando de primaria, van a recibir información explícita de los tipos de relaciones sexuales, del género, tipos de sexo, bueno, todo este tipo de cosas que hemos estado hablando. Bueno, Entonces, y ante esta ley que nuestro gobierno lamentablemente ha querido imponer, porque es impuesto sobre toda la ciudadanía, licenciado Leonardo, ¿cuál debería ser la actitud de todas las familias cristianas católicas ante estas leyes? Pues ejercer su derecho como padre, su patria potestad. Desafortunadamente y en la práctica ya están los libros orientando, dando información que es importante que todos los padres nos involucremos, revisemos esos libros Así es. y los contextualicemos, que les demos un criterio adecuado conforme a nuestros principios cristianos y de valores, que queremos que ellos se formen para poder ser personas libres Así y triunfantes, ¿no? Alegres. Así, y levantar la voz, ¿no? En esta caminata que tendremos el próximo sábado, en punto de las 4 de la tarde, partiremos del Jardín de Tequis, ahí todos vestidos de blanco. Yo creo que es una manera también de levantar la voz. Es un momento muy oportuno. Por eso es una tendencia ideológica que quiere destruir a la familia y destruir nuestros valores. Hay muchos artículos más, habla de esterilización, que está prohibida meramente la esterilización forzada. Quiere decir que si fuera consensuada, sí se podría, y como ya tienen libertad de conciencia, pues ya se cerró el círculo vicioso. El derecho de intimidad. El derecho a intimidad. Tiene muchas cosas nocivas y equivocadas. Entonces, es importante que participemos en estas marchas que se están convocando en diferentes partes del país. Hay una organización que se llama México es Uno por los Niños, y todas las personas de buena voluntad que naturalmente coincidan con lo que acabamos de decir, naturalmente pueden formar parte de México es Uno por los Niños. ¿Por qué? Porque aquí estamos protegiendo precisamente la inocencia de los niños y el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones, no a las convicciones del Estado. Vemos que el Estado quiere imponer una ley. El hedonismo. Uh-huh. El hedonismo. ¿Qué significa el hedonismo? El placer por el placer mismo. El placer por el placer mismo, sin ninguna responsabilidad y sin ninguna... Así es. Bueno, también hay una denuncia de juicio político al 4 ministros de la primera sala superior, de la Suprema Corte de Justicia, y nos gustaría que nos comentara un poquito sobre eso, licenciado. Sí, mira, con gusto. Fíjate que ciudadanos conscientes de la gravedad de toda de la historia, del momento histórico que vive nuestro país, en donde quieren hacer redefiniciones de muchas cosas que atentan contra los valores y nuestra historia y nuestra religión, como mexicanos. Nos hemos reunido en una organización que se llama México es Una coalición, que es una que se llama México es Uno por los Niños, Movimiento Nacional, que trata de proteger estos valores, proteger la inocencia de los niños, proteger los valores familiares contra toda esta inercia ideológica internacional que quiere destruirnos. Uh-huh. Entonces,
juristas hemos identificado una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte titulada así: matrimonio, la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel es la procreación y o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Así es. O sea, aquí nosotros estimamos que desde esta jurisprudencia, fueron varias jurisprudencias, pero esta es particularmente grave porque no respetó la forma que autoriza la ley para que se celebrara. Entonces, ciudadanos de diferentes entidades del país, desde Baja California, indignados por la actuación de la Corte, porque no se ajustó a los procedimientos ni a la verdad. Ciudadanos, fíjate, desde Baja California, Campeche, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Distrito Federal, Aguascalientes, Chihuahua, o sea, de diferentes partes del país, firmaron y se interpuso una denuncia para juicio político en contra de los 4 ministros de la primera sala se integra con 5 ministros, pero se hizo una denuncia de hechos para juicio político en contra de los licenciados Arturo Saldívar Lelo de la Rea, José Ramón Cosío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Corderos de García Villegas. Uno de los argumentos que tenemos que en esta denuncia, que ya se presentó el 27 de julio, es que para la tesis jurisprudencial habla de 2 temas. Habla de la calidad entre hombre y mujer y el otro tema de la procreación. Entonces nosotros estimamos que con respecto al tema de procreatividad no se completaron los 5 criterios sostenidos para emitir jurisprudencia. Recordemos que para emitir jurisprudencia son 5 sentencias en el mismo sentido sin ninguna en contraria. Pero con respecto al tema de procreación no se completó las 5 ejecutorias porque en el precedente marcado con el número 704/2014 mencionó la referida sentencia lo siguiente. Dice: por un lado, la definición de matrimonio contemplado en el artículo 147 de la Constitución del Estado de Colima incluye únicamente a las parejas heterosexuales que tienen la intención de procrear. Nosotros verificamos el contenido del artículo 147 del Estado de Colima y se advierte que no tiene condicionante el matrimonio hacia con la procreación. Luego entonces, este renglón que acabo de leer se estima carente de verdad, ya que el artículo 147 de la Constitución colimense no menciona la condicionante de procreación. Por lo tanto, las 5 ejecutorias con respecto a este tema no se completaron y el texto antes precisado constituyó la fabricación de un precedente artificial para emitir la jurisprudencia. Entonces, quiero decir que esto que está comentando el licenciado Edmundo es algo, este hecho es algo muy delicado, porque estamos hablando del máximo órgano jurisdiccional de la nación, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si el máximo órgano jurisdiccional, los ministros de la Corte, realizan sus jurisprudencias en base a argumentos falsos, así es. ¿Qué confianza podemos tener en estas autoridades, ¿no? Exactamente. Y máxime cuando se está hablando de la institución del matrimonio. Así es. Entonces, nosotros como ciudadanos consideramos que no podemos admitir jurisprudencias basadas en precedentes ficticios. No podemos tolerar esta situación y hacemos un llamado precisamente al Congreso de la Unión. En este caso, la Cámara de Diputados es la instancia ante quien se presenta esto, y ellos son los que resuelven sobre la culpabilidad o inocencia de los ministros, y en dado caso el Senado es quien tiene la facultad para imponer la sanción, que sería
de destitución del cargo. Del cargo. Exactamente. Pues es una invitación a todos los radioescuchas, a todas las familias que nos están escuchando en este momento, a unir la voz y unir fuerzas para defender todo esto que hoy el licenciado Luis Humberto Rodríguez, Edmundo Becerril y Leonardo Rodríguez Muñoz nos han venido a compartir. Y yo creo que en el centro de la familia siempre debe existir la defensa a los niños, que es lo que hemos platicado el día de hoy. Y bueno, pues yo creo que la actitud que deberíamos nosotros tener es levantar la voz, como ya nos han dicho, defender los derechos que tienen como padres, de educar a sus hijos desde la infancia y también el derecho, proteger, salvaguardar los derechos de los niños en las familias. Y yo creo que lo que nos queda a las familias es levantar la voz. No podemos quedarnos callados ante toda esta ley que quiere imponernos actitudes, formas de vida que van en contra de lo natural. Y la dimensión trascendente, ¿verdad?, de esto, yo creo que debemos de abandonar en la Sagrada Familia de Nazaret esta causa, esta lucha de defensa de la familia, de defensa del ser humano. El hombre a sí mismo se ve incierto y se ve como una incertidumbre sin la familia. Es en el seno de la familia donde aprendemos valores, donde aprendemos el hecho de ceder, el hecho de compartir, el hecho de donarnos. Asimismo el hombre se siente perdido sin el lecho, sin la familia, ¿verdad? Yo creo que es importante que luchemos ya por esta causa. Sumémonos desde una manera muy sencilla, orando. Otra manera muy sencilla es participando también igual en la marcha, ¿verdad? Y yo creo que también igual corriendo la voz entre la gente, ¿verdad?, de nuestra inconformidad. Conclusiones de toda esta experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Qué sigue después de esta marcha, de esta caminata, ¿va? Y también igual, ¿va? O sea, ¿qué puede hacer la gente, ¿va? Nuestros radioescuchas, qué pueden hacer ya de inmediato para detener esto? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento histórico. Así es. Un momento histórico porque hablando, por ejemplo, de este movimiento de México es uno por los niños, es una coalición nacional, ya se integró nacionalmente, tenemos representantes en casi todos los estados de la República y los pocos que faltan están llamándonos para unírsenos, y yo creo que fuera de todo lo dramático de este panorama también existe lo bueno, que es esta unión de conciencias nacionales, esta unión de libertades en el buen sentido, esta voz nacional que queremos que se escuche y que acabe la medianía y que acabe el silencio en el que estuvimos mucho tiempo. No más silencio, debemos de manifestarnos, debemos de hablar, debemos de exigir a nuestras autoridades, de exigir a los diputados que se apeguen a sus facultades, que no dejen que invadan las esferas, porque esta es una invasión de esferas de la división de poderes, y aprovechar este momento histórico para que México se unifique nuevamente. En décadas anteriores, muchas generaciones se movían en base a un pensamiento, los unía, los jóvenes los unía un pensamiento. Tenemos mucho tiempo en que México no tiene un pensamiento fijo por el cual unirse. Yo creo que este es el momento adecuado, y qué mejor fin o qué mejor objetivo que la familia. Así ¿no? es. Y también yo quisiera, como a manera de conclusión, pedir, necesitamos la oración. Nosotros sabemos que por nosotras fuerzas no podemos. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance, pero confiados en la providencia de Dios. Entonces se hace también un llamado a la oración en nuestros hogares, en nuestras familias, para que Dios en su misericordia nos escuche y nuestra nación sea protegida y blindada y totalmente erradicada todas estas amenazas que acabamos de hablar. Así es, pues muchísimas gracias, licenciado Luis Humberto, Edmundo y Leonardo, por ser la voz de tantos mexicanos, ser la voz de tantas familias cristianas, católicas, que a lo mejor muchas familias desconocen todo esto, pero que saber que tenemos personas, hombres, mujeres que defienden también los derechos de las familias, en este caso ustedes, y que han estado trabajando fuertemente sobre esto desde el Movimiento México es Uno por los Niños y Consejo Coordinador Ciudadano. Gracias a nombre de toda nuestra radio escucha, gracias a nombre de toda nuestra ciudad potosina por todo ese trabajo y labor que están haciendo.
Fíjate, antes de terminar, quisiera pedir a los radioescuchas que es elemental que se divulgue esta información, que se divulgue tanto la denuncia como las observaciones que hicimos de la ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque existen muchos boicoteo en los medios, medios que sabemos que no van a querer promulgar estas noticias, no van a querer dar cobertura, pero la sociedad organizada podemos lograr muchas cosas, podemos lograr y hacerlo viral. Así es, muchísimas gracias. Gracias por habernos compartido todo esto. Y bueno, les esperamos. ¿Qué día en la caminata? El día de mañana, 8 de agosto, en punto de las 4 de la tarde, aquí en Tequis. Vestidos de blanco, sus globos blancos, y llévense por ahí una sombrilla o algo para el sol. Ahí les esperamos. Levanten la voz, familias católicas, familias cristianas. Les esperamos ahí para hablar con nuestra presencia y en esta caminata en defensa de la familia y los derechos de los niños. Estás en Radio María, en 107.9 de FM. Quédate con nosotros. Dios te bendiga.